Vamos a la escritura, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Ahí vamos a estar leyendo las escrituras. Nuestro tema de hoy se titula deudas anuladas. Ese es el tema de hoy. ¿Cuántos queremos que se nos anulen las deudas? Bueno, pero primero vamos a hablar del espiritual. Las otras ya le digo después cómo salir de esas. Pero Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice así la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Indudablemente, hermano, que el apóstol Pablo tenía claridad en el peso que lleva un hombre cargando deudas. Es un peso realmente enorme, es un peso grande, sobre todo cuando se ha hundido en deudas hasta llegar a un punto en el que ya no puede pagarlas, en el que ya no hay manera de hacerlo. Pero el apóstol Pablo está refiriéndose a las deudas que originan cada vez que uno peca. Cada vez que uno peca y la gente no lo sabe, se le carga una deuda encima, sin saberlo. Como aquellas deudas, hermano, que aparecen sin que uno las esperara, y de repente aparece una deuda de a saber hace cuánto tiempo, que uno dijo: vea que ellos nunca me la cobraron, va. Aleluya. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Se les ha de ver olvidado, como que no se dieron cuenta que no les pagué. Y allá a los años aparece una nota, una carta, ya no solamente con la deuda que uno tenía en el original, sino incluyendo todos los gastos moratorios, todos los gastos de intereses y todos los cargos del abogado que está recuperando el caso. Todo eso. Ay Dios, y yo apenas 500 debía. Sí, pero después de años, esos 500 se convirtieron en 5,000, 10,000, 15,000, dependiendo de cuánto tiempo y de cuánto eran los intereses que uno tenía. Si usted ha tenido la experiencia de hundirse en deudas, sobre todo en las de tarjetas de crédito, aleluya, que son las más comunes en el sentido de que el interés es el más elevado. Si es que uno no cayó en una de esas empresas que se lo dan fácil el préstamo, solo traiga el título del carro, le dicen, o traiga el título o algo de su casa y va a ver que rápido se lo damos. Sí, pero el interés es a matar de una sola vez, a matar. Si me dijeron que era el 15%, sí, pero era el 15% al mes. Aleluya. Lo que hace que sea el 120% al año. Y no se dio cuenta, solo firmó. Así es. Es terrible caer en ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque después no haya uno cómo salir. No haya. Y paga y paga y paga y paga.
y solo paga intereses y nunca abona nada. ¿Y sabe qué es lo que yo más vi de idéntico en las tarjetas de crédito con el pecado? Que uno solo pasa la tarjeta y dice, aquí lo pago, y aquí disfruto, sí, pero después te van a cobrar. Así es exactamente el pecado. Pasa la tarjeta y peca, aleluya. Pasa la tarjeta y peca, pasa la tarjeta y peca. Y después, cuando esté la gente, porque yo espero que aquí no haya ni uno de esos, aleluya. Y si hay salida, ya la va a ver en Cristo, hay salida. Pero ¿cómo van a ser aquellos que de repente les avisaron de una y de otra manera, pero de repente los llevan a la corte celestial para decirle que toda su vida vivió pecando y tiene la deuda de que la paga del pecado es muerte? ¿Cuántos me están entendiendo? La paga del pecado es la muerte. Déjeme mostrarle 3 puntos en este mensaje. Primero, que existe un acta de deudas para gente que antes no conocía al Señor, y para nosotros mismos había un acta, y que mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta que tiene una deuda. Que hay forma de anular esa deuda. Es el segundo punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una manera de anular esa deuda. Y el tercer punto es que esa deuda pagada está ya definida totalmente a través de que el Señor triunfó sobre todos los deudores que teníamos. No hay ni uno solo que esté de pie delante de la obra maravillosa que Cristo hizo para rescatarnos. Entonces, arranquemos este tema. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 18, verso 23 al 27. En varias ocasiones, el Señor trató el pecado como una deuda. Ya lo va a ver usted. En varias ocasiones. Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante, dice así. ¿Lo tiene, hermano? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La gente no sabe que Dios va a pedir cuentas a los seres humanos. Quieran o no quieran, les van a pedir cuentas. Y mucha gente no lo sabe. O sea, yo hago lo que quiero y a mí nadie me manda y yo no me sujeto a nadie porque mi vida es mía y a nadie le importa. Sí, pero te van a pedir cuentas. El rey pedirá cuentas. Vaya. Y dice: pero el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, oiga, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El señor del siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué dice? Y le perdonó la deuda. Esta historia es impresionante porque deja ver que el Señor va a pedir cuentas. Deja ver que el hombre no puede pagar la deuda. Fue claro, no tenía cómo pagarla. El ser humano no tiene posibilidad de pagar la deuda del pecado. Es imposible.
porque la paga del pecado es la muerte. La única manera de pagar el pecado es con su propia vida. Fíjense. Entonces no hay forma. ¿Y cómo paga? Bueno, pues ni modo, me toca dar la vida. Sí, pero esa es la vida fuera del reino de Dios. Pero suplicó, dice el siervo, suplicó a Dios y le dijo: Señor, yo te voy a pagar todo. Pero el rey sabe que no puede pagar el ser humano. Por lo tanto, él tomó la decisión de pagar. Pero ojo, el Señor no tomó la decisión como antojadiza, nada más de decir se los perdono a todos, porque eso ya no sería justo. Fíjese, aleluya. Oigan lo que voy a decir, eso ya no sería justo. Entonces el Señor, sabiendo que el hombre no puede pagar y sabiendo que Él es Dios y Él no puede quebrar la ley que Él puso, porque Él puso esa ley: todo hombre que pecare morirá. Entonces Él no puede quebrar la ley. Entonces lo que hizo es llamar a su Hijo amado para que Él pagara la deuda en la cruz del Calvario. Por eso mucha gente se pregunta: ¿pero por qué tuvo que venir a morir y no Él era Dios? Pues sí, pero el mandamiento no se puede quebrar. Dios tuvo que cumplir el mandamiento porque Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dios sigue las reglas y Él puso la regla. Entonces no violó la regla. Cualquiera con autoridad hubiera dicho: yo te perdono, vos pues venite, ahí va. Como aquellos que tienen cierta autoridad, pues va. Como aquellos que tienen alguna posición de autoridad, dice: venite y te metes adelante. No, pero me van a sacar, me van a decir: decirles que yo te mando. Yo te meto adelante, no hay pena, yo te meto adelante. Sí, pero está quebrantando las reglas. Dios no hace eso. Dios no quiebra las reglas. Dios no quiebra las leyes, sino que Él envió un pago. Y ese pago es Jesucristo viniendo del cielo, tomando cuerpo y yendo a la cruz del Calvario para pagar nuestras deudas. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo, acompáñenme a otro ejemplo. Lucas 7, 41 al 43. Note cómo el Señor habla del pecado como una deuda. Y dice Lucas capítulo 7, verso 41 al verso 43. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Oiga esto, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él les dijo: rectamente has juzgado. Esto me lleva a otro punto extra. Usted sabe, usted ha notado por qué hay gente que ama tanto a Dios y ha notado que hay gente que es medio indiferente con Dios. Aleluya. ¿Sabe cuál es la razón? Es que el que ama más ha entendido todo lo que le perdonaron. Y el que ama menos piensa que apenitas le perdonaron. Hasta un favor le hago al pastor con ir. Aleluya. Yo un favor estoy haciendo con ir a la iglesia para que se vea más bonita la iglesia. No sabe lo que le han perdonado. Por eso no entiende que a Dios no se le busca ni por lo que da, sino por la maravillosa obra del perdón
que ha hecho en nuestras vidas. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos saben lo que le ha perdonado Dios? Hermano, ¿te ha perdonado Dios? Levanten la mano a los que los ha perdonado. Porque si no lo ha perdonado Dios, mire, hoy es una buena noche para que Dios te perdone. Pero revisando bien lo que éramos. Y entonces va a ver que nuestro amor por Dios va a crecer de una manera maravillosa. Ahora, hablando de esto de las deudas, es interesante notar, si usted conoce la historia en el Antiguo Testamento, había un hombre que era profeta, pero que se metió en deudas. Fíjese, en el tiempo de Samuel. Y resulta que el profeta murió y le quedaron las deudas a su esposa. Y dice la Biblia que vinieron los acreedores. Fíjense, vinieron los acreedores y le cobraron la deuda a la esposa. Y como no tenía cómo pagar, oiga, dice que tomaron a sus hijos como parte del pago. Mucha gente no se ha dado cuenta que está pagando, hermano, con los hijos todos sus pecados. En parte, aquí. ¿No se han dado cuenta que el pecado que han estado viviendo en sus vidas está repercutiendo en la vida de sus hijos, en la vida de sus familias? Como pasó con Coré, como pasó con Acán, que pecaron contra Dios. Y dice la Biblia que a la hora de apedrear o a la hora de morir, no solo murieron ellos, murieron los hijos también. Porque si el diablo, hermano, le debes puedo usar esta expresión, aunque la deuda realmente es con Dios, no es con el diablo. Fíjese lo que voy a decir. Cuando uno peca, no le debe al diablo, le debe a Dios. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo a Dios, no al diablo. Cuando usted y yo pecamos, no ofendemos al diablo, ofendemos a Dios, porque no seguimos las reglas. Fíjense. Pero el diablo aprovecha el pecado para deshacer, hermano, cualquier cosa que tú tengas. Toma derechos el diablo. Por eso dice la Biblia: el que aportilla su vallado, lo morderá la serpiente, dice la Escritura. Cuando uno abre una puerta de pecado en su vida, entonces el diablo tiene derecho de poder entrar a su vida. Y afecta no solo nuestra vida, sino que puede afectar hasta nuestra familia. Entonces el punto es que hay gente que no se ha dado cuenta, en primer lugar, que tiene una deuda. Y segundo, que hay gente que aunque cree y sabe que ya nos perdonó el Señor, sigue abriendo puertas de pecado en sus vidas. Y cree que todo va a seguir igual, pero no. Porque el pecar ya conociendo de Dios siempre abre una puerta para que el enemigo pueda reclamarte algo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, hermano, no, el ser perdonados por el Señor no nos da el derecho de seguir pecando. Por eso Pablo dice, y entonces ¿qué debemos hacer? ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. El ser perdonado te hace libre para vivir una vida santa. Pero cada vez que pecas, le abres una puerta de derecho al enemigo que el diablo puede usar en tu contra. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, concluyamos este primer punto para no darle más largo a esto. Número uno, hay personas que por no conocer al Señor no saben que van cargando una deuda.
¿Y sabe cuándo les van a pasar el recibo? Les van a pasar el recibo cuando partan de aquí y vayan a parar a un lugar donde algunos hasta han dicho: pero si allá en el infierno a cantar vamos con Pedro Infante. Fíjese usted. Mire qué osadía decir semejante cosa, como que allá va a tener tiempo de cantar. No sabe, no ha leído cuidadosamente lo que la Biblia dice del infierno. No ha leído cuidadosamente. Bueno, entonces les van a presentar un recibo, fíjense. Y segundo, que aunque hemos conocido al Señor, debemos de tener cuidado con abrir de nuevo la puerta de las deudas. Si usted ya fue libre de la deuda del pecado, no la vuelva a abrir, hermano. ¿No sería sensato eso? Por eso todavía nos dejó el Señor un escape. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Quiere decir que cuando usted y yo pecamos, ya estando en el evangelio, debemos de correr a nuestro abogado que se llama Jesucristo para que nos perdone de nuevo. Amén, hermano. Eso es lo que deberíamos de hacer. Bueno, número 2, ¿cómo anuló Dios esa acta que nos era contraria? Colosenses 2:14. Para que fuese anulada esta acta, hermano, que pesaba sobre nosotros, tenía que pagarla a alguien. Esa es la forma. Tenía que pagarla a alguien. Y Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, oiga, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga esto: clavándola en la cruz. Es interesante que en la historia romana y judía, a los hombres que eran crucificados, fíjese, se les clavaba también un documento que daba fe de todas las razones por las que se le estaba crucificando. Fíjense, se clavaba con ellos. Se clavaba el documento en la cruz o en el asta, en el palo, y se clavaba ahí que había sido clavado por ladrón, que había sido clavado por violencia, por asesinato, y entonces se clavaba ahí, exacta. Pero usted recuerda que a Cristo no le pusieron un acta, pero le pusieron un título, ¿se acuerda? Porque no le pudieron poner pecados porque no tenía pecados. Y entonces lo que lo pusieron fue Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Por eso eso fue lo que le pusieron. Pero eso no era una mentira, era una verdad. Jesús era de Nazaret y no solo era Rey de los judíos, es Rey de todo el universo. El acta de él no existía, pero él, oiga esto, su cuerpo era el acta donde iban todos nuestros pecados sobre él. Por eso lo clavaron a él en lugar de clavarnos a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir por causa del pecado. Pero él vino a morir, como dice la Escritura: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros, dice. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo se anuló esta acta contraria? Se anuló porque hubo alguien que la pagó.
¿a cuántos ya le pagaron los pecados a través de Cristo? ¿A cuántos ya les pagaron los pecados? Si usted quiere seguir cargando los pecados, puede hacerlo. Pero no es negocio eso, hermano. Seguir cargando pecados no es negocio. Sobre todo cuando ya fueron pagadas en la cruz del Calvario. Entonces, leamos unos pasajes rápidamente. Gálatas capítulo 3, verso 13. Luego vamos a Hebreos 9. Acompáñenme ahí rápidamente, por favor. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe dónde decía esto, hermano? En la ley. Todo el que muere en un madero es maldito. Entonces, las maldiciones de todos los hombres cayeron sobre el cuerpo de Cristo para que usted y yo pudiéramos ser libres. Y dice: Él nos redimió. La palabra redimir es parecida, no igual, pero parecida a pagar un rescate. Eso es la palabra redimir. Es pagar un rescate para salvar a alguien. Eso es redimir. Entonces Cristo vino a pagar con su sangre, con su cuerpo, poder salvarlo a usted y poder salvarme a mí. Esa es la única manera de anularlo, porque mire, no fue que Dios dijo: los perdono a todos y ya no me deben nada. No fue así. Tuvo alguien que pagar el precio, porque Él había puesto una ley. El precio lo vino a pagar Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice así. Hebreos 9, 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Note por favor que dice los pecados de muchos, no dice los pecados de todos. Aleluya. Bueno, voy a tratar de explicarlo. De muchos, porque la salvación está condicionada a que usted y yo nos arrepintamos. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La salvación ha sido ofrecida para todos. Ha sido ofrecida la salvación, pero no todos la aceptan y la reciben. Pero dice muchos, para llevar los pecados de muchos. ¿De cuáles muchos? Los que aceptan, hermano, que Cristo pagó las deudas por ellos. Los que se arrepienten de sus pecados. Los que reconocen que son pecadores, porque hay gente que no reconoce que es pecadora. No sé si usted tiene algún conocido. Yo conozco un montón de gente que piensa que están bien. No, si yo no soy tan malo, yo no hago tanto. Mire, tal vez no entre tan rápido al cielo, pero me van a dejar entrar. A saber usted. Lo más seguro es que no. Porque hay gente que cree que es buena gente. Hay personas que creen que pueden ganar con lo que están haciendo, pueden ganar el cielo, cuando la Biblia lo deja bien claro. La salvación es por gracia, por fe, no por obras. La salvación no depende de lo que tú hagas, porque nosotros somos tan especiales. Bueno, nosotros tal vez ya no va, porque ya estamos dentro. ¿Usted está dentro, hermano? ¿Está dentro del reino? Entonces podríamos decir, mire, hay gente tan especial que hace una buena cosa y hace dos malas. Entonces lo bueno que hace lo deshace, lo bueno que hace lo deshace, lo bueno que hace lo deshace. Por eso la salvación no depende de lo que tú hagas.
La salvación depende de lo que mi Cristo hizo en la cruz del Calvario, pagar nuestros pecados. De eso depende la salvación. Aleluya. Entonces dice, ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Condiciones. Condiciones de la salvación: arrepentimiento de nuestros pecados. Condiciones de nuestra salvación: reconocer que uno es pecador. Condiciones de nuestra salvación: permanecer esperando su venida, porque Él va a venir a salvar a los que los están esperando. ¿Lo ve usted en la escritura, hermano? ¿A quiénes va a venir a salvar? A los que lo están esperando. A los que no lo están esperando, no. Por ellos no viene ya la segunda vez. Vino en la primera, pero no lo quisieron recibir. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que para poder ser salvo hay que recibirlo. Y esa es la famosa oración aquella de decirle: mire, hermano, acepte a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Para que lo reciba en el corazón. Porque con la boca, ¿qué dice? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la aceptación de Cristo en el corazón. Ahora, sigamos un poquito más. Colosenses 2:15. Esta parte me interesa. Este es el tercer punto. Primer punto: hay un acta, hay una deuda. Aunque la gente lo sepa o no lo sepa, hay una deuda. Y le van a pedir cuenta de esa deuda. Número 2, la deuda ya fue pagada y los que quieren aceptarla, la aceptan y ya. Eso es, aceptar lo que Dios envió de regalo. Pero número 3, Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dentro de la redención de Dios estuvo primero mostrarte o mostrarnos los pecados. La segunda parte consiste en que Él pagó nuestras deudas. Y la tercera parte consiste en que todos los acreedores que venían detrás de usted y de mí ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Fueron vencidos, fueron exhibidos. Y fíjese que la palabra ahí, exhibidos, lo que da a entender es, hermano, que fueron despojados totalmente de los derechos que tenían para cobrar la deuda. Eso es lo que significa. Fueron despojados totalmente de los derechos para exigir algo. Los despojaron totalmente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o usted sabe que cuando un ejército conquistaba alguna nación o conquistaba algún pueblo, todos los presos o todos los que eran como reos de guerra, prisioneros de guerra, se los llevaban. Y cuando regresaban al pueblo, eso hace mucho tiempo, cuando regresaban al pueblo, el ejército entraba triunfante, pero atrás de ellos llevaban a todos los prisioneros como burla de que habían sido conquistados, habían sido aprisionados. Eso es exactamente lo que el Señor hizo con las potestades del diablo. Ya fueron públicamente exhibidas delante de Dios. Su destrucción solo es cuestión de tiempo. Es como
¿cómo le puedo decir esto? Como cuando condenan y sentencian a alguien, pero falta que se cumpla su sentencia. ¿Sí me di a entender con eso? Por ejemplo, hay gente que está sentenciada, y usted y yo lo sabemos, hay gente que está sentenciada a la inyección letal, es decir, a la muerte. Ya está sentenciada a la muerte, pero no lo han matado todavía. Falta un tiempo, ¿sí? Y ahí es donde meten recursos y apelaciones y un montón de cosas. Bueno, el diablo ya está sentenciado. ¿Sabía usted eso? El diablo ya está sentenciado. Su condena ya está dictada. Y todos los principados y potestades ya fueron sentenciadas por Dios. Solo falta su ejecución. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga. El mismo Dios que los venció en la cruz es el mismo Dios que los va a juzgar. Y en el libro de Apocalipsis aparece su juzgamiento. Por ejemplo, agarran al falso profeta y al anticristo y lo meten, ¿a dónde? ¿Se acuerda usted? Al lago de fuego. Agarran a Satanás y lo meten al abismo y después lo sacan y después lo meten al lago de fuego. Entonces, ahí está el juzgamiento, es decir, la sentencia cumpliéndose. Hermano, me dijo alguien, ¿y por qué no lo mandaron de un solo al lago de fuego? Tanto mal que anda haciendo. Es que todavía tiene que probar algunos aquí en la tierra. Todavía deben de ser probados los seres humanos. Aquellos que no han tomado la decisión todavía tienen que escoger a quién seguirán en sus vidas. Porque solo hay dos personajes al que vas a seguir. O sigues a Dios o sigues al diablo. Solo hay dos personajes. Mire, Dios no es complicado. Dios pone solo dos caminos: el bien o el mal. ¿Sigues a Dios o sigues al diablo? ¿Quieres la vida eterna o quieres la muerte eterna? O el monte de la bendición, le dijeron al pueblo de Israel, o escoges el monte de la bendición, el monte Gerizim, o el monte de la maldición, el monte Ebal. Tú escoges, pero solo son dos escogencias: el bien o el mal, el cielo o la tierra, el cielo o el infierno, más bien, ¿verdad? Solo son dos. Entonces, ¿por qué todavía el diablo sigue trabajando? Porque está todavía probando a los moradores de la tierra para su decisión final. Amén. ¿Me di a entender, hermano? Tiene que cumplir un propósito, por eso lo han dejado aquí todavía. Bueno. Efesios, vamos a Primera de Corintios 15:57, y aquí voy a terminar. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted ha oído las noticias. Déjenme hacer esta comparación, aunque no es muy buena, pero creo que puede aclarar algunas cosas. En las noticias salieron dando el anuncio de que muchos estudiantes de hace tiempo que tenían deudas de college, deudas de universidades y todo eso, les fue cancelada toda la deuda. Son college y universidades que se fueron a la quiebra y que la deuda la absorbió el gobierno.
Pero el gobierno ahora dijo, todos los que debían, ahora ya no deben, ahora están libres. ¿Cómo cree usted que se ha de sentir uno de esos usted? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que se ha de sentir al que le pagaron, qué, 30, 40, no sé cuánto? Porque yo recuerdo una vez que mi hija estaba estudiando en high school todavía y tenía una maestra, y la maestra llegó tan feliz ese día a la escuela. Pero una maestra ya señora, ya de edad, un tanto avanzadita ya en la edad, pero ella llegó contenta. Y los alumnos le preguntaron, maestra, la vemos contenta, ¿y por qué ha venido tan contenta? Y ella les dijo, es que acabo de terminar el préstamo de la universidad. Y ya viejita usted. Les lleva años a veces pagar las deudas universitarias, para que de repente le digan, está pagado. ¿Usted se imagina a un sentenciado a la muerte en la cárcel, que le abran la puerta y le digan, vaya vos, mira, te cancelaron tu caso, afuera, andate? ¿Cómo cree que va a salir ese? ¿Usted cree que va a salir llorando, triste? Ay, no, ya me había acostumbrado aquí ya me gustaba el agua y el pan que dan aquí. No me saquen, por favor. ¿Usted cree que va a salir así, hermano? No, hombre. Ese no le abren pero ni unos centímetros de la puerta y se va. Se va corriendo, se va saltando, se va gritando de felicidad. ¿Sabe por qué los creyentes no adoran y no alaban al Señor como debe de ser? Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida. Se nos olvida tan rápido lo que Dios ha hecho, que de repente ahí andamos bravos en la iglesia. Aleluya. Hermano, teníamos tiempo de no verlo. ¿Y qué pues? ¿Y que no puedo dejar de venir o qué? ¿Qué? No, hombre, si es que nos alegra verlo, pues. A veces viene así, en otro lado, en otras iglesias. Aquí todos bien contentos. Aleluya. Amados, ¿nos habrá perdonado Dios los pecados? Entonces hay cómo celebrar. Si Dios te ha perdonado toda la deuda de los pecados, esas fueron canceladas ya. Fueron, hermano, fueron quitadas, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Usted y yo, aunque el diablo te diga lo contrario, aunque el diablo va a aparecer y te va a decir, ¿y acaso te va a perdonar Dios aquello que hiciste? Acordate lo malo que era. Ese es el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Si el diablo te aparece así, dile, mi Cristo no me perdonó una parte, me perdonó todos los pecados con su sangre preciosa. No debo nada. Necesitamos apropiarnos de esas verdades y aprender a vivir como libres. El Evangelio de Jesucristo. Póngase de pie, por favor, hermano, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle esta noche a que usted medite, a usted y yo meditemos en cuánto Dios te ha perdonado. ¿Cuánto sientes que Dios te ha perdonado? ¿Sientes que te ha perdonado poco? Lo vas a amar poco. Pero si sientes y sabes que Dios te ha perdonado toda la deuda que no podíamos pagar, jamás la pudiéramos haber pagado nosotros. Entonces, vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cierren sus ojos un momento. Y así cerramos sus ojos. Yo le voy a invitar a que aquellos que nos ha perdonado Dios todo, véngase para adelante esta noche.
Venga a decirle: Señor, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por recordarme mis deudas antiguas a través de la palabra. No que el Señor quiera recordarte de las deudas, sino para recordarnos de dónde nos ha sacado Él. Véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, gracias por tanto perdón. Porque al que más se le perdona, más ama. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Aleluya. Acerquémonos esta noche. Acerquémonos a su presencia. Acerquémonos a su gracia. Soy deudor de tu gran amor. Los acreedores Lo único quiero hacer fueron vencidos. es amarte, Ahora somos deudores nosotros de Él. adorarte. Deudores por amor. Soy deudor Aleluya. y Señor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único, Señor, Y lo único que puedo hacer es amarte, servirte. Tus misericordias son nuevas, aleluya, sí, Señor. y cada mañana se levanta. Padre, en el nombre de Jesús, Misericordia recibir. solo queremos adorarte esta noche. Misericordia quiero dar a Gracias los por demás. tanto amor. Señor, compasión. Gracias por tanta misericordia. Soy deudor de ti, Gracias por Señor. tanto favor, Señor. Soy deudor Aleluya. de tu gran amor. Oh, sí, Señor. Y lo único Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Oh, sí. Soy deudor Te adoramos, Señor. de ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Oh, y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Oh, tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. ¿Quiere levantar sus manos un momento?
Levanta tus manos al cielo y con tus propias palabras, ¿por qué no le decimos al Señor: Señor, gracias? Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias porque perdonaste todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas el acto más grande y sublime de amor que sucedió en la cruz del Calvario. Señor, solo podemos darte gracias, solo podemos darte honra, solo podemos adorarte, solo podemos bendecirte, Señor, porque tu amor y tu misericordia ha sido grande, Señor, para nuestras vidas. Padre, damos gracias esta noche, Señor. Damos gracias por tanto favor. Damos gracias, Señor, por habernos rescatado de la muerte, pagada todas nuestras deudas. Y ahora, Señor, solo nos queda amarte todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu amor. En el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Así que